Bueno, en mi caso voy a ser yo el que va a iniciar con todo esto. Nuestro grupo está conformado por Mateo, Agustina, Mora y Kevin, y además de mí. Y bueno, nuestras preguntas, la principal, pueden contestarla en el orden en el que más les convenga, como más les guste a ustedes. La primera pregunta sería, ¿en qué año comenzaron el colegio y a qué año, o sea, en qué año más o menos lo terminaron? Yo hice toda la escuela, la primaria y la secundaria acá en el colegio. La secundaria comencé en el año 90 y terminé en el año 95. Yo hice perito mercantil, en esa época había. Claro, esa era una de las preguntas que había, ¿no? ¿Qué modalidad? Digo, no, en esa Sí. época todavía no había modalidades. Había bachiller con orientación docente y perito mercantil. Y yo hice perito mercantil. La siguiente pregunta sería, si tenés más o menos una idea de por qué tus papás o algún familiar que no haya sido te anotó en ese colegio, qué ideales tuvo como para que justamente empezaras a asistir a esa escuela, a nuestra escuela, el María Guard. Bueno, yo tengo una hermana, somos 5 hermanos, yo soy la segunda y mi hermana, la mayor, me lleva 5 años. Ella iba a la escuela Pío XII de Berazategui y hasta 4º grado. Y allá en esa época estaba en la parroquia el padre Gabriel. Mi papá lo conoció, trabajaba ahí en la parroquia y bueno, el padre Gabriel conocía a las hermanas acá del colegio, las hermanas húngaras en ese entonces, había también algunas hermanas también argentinas, ¿no? Y bueno, el padre le aconsejó a mi papá que por qué no la llevaba, no traía a su hijo acá a la escuela, que era una escuela buena, qué sé yo. Y entonces cuando yo iba a empezar 1.er grado, me empecé acá, yo el jardín lo hice en Berazategui, y mi hermana, pobre, le recostó porque ella ya estaba en 5.º y no quería saber nada de venir para acá, pero bueno, nos cambiaron en esa época, cuando yo arrancaba 1.er grado, así que de ahí además, bueno, todos mis hermanos vinieron a esta escuela. Y a continuación, con la misma pregunta, ¿cuál fue tu primera impresión cuando llegaste al colegio? ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió, se te vino a la mente? Como quien diría la primera impresión. En esa época no me acuerdo mucho, yo venía, bueno, cuando yo arranqué 1.er grado, imagínate, hace bastante, Claro. bueno, no sé, para mí era todo nuevo, sí, pero lo que a mí o sea, lo que me acuerdo así de la primaria, sobre todo ya secundaria, yo ya conocía la escuela, digamos. Bueno, era, digamos, el orden bueno, la limpieza, el orden, ¿no? La acogida también, ¿no? Y también a mí me impactaba mucho, o sea, tengo el recuerdo así de las hermanas, ¿no? Acompañando a los alumnos, a los directivos, la madre Catalina en su momento era la directora, así que mis recuerdos fueron esos, ¿no? Al principio, cuando yo recién comencé. Yo no conocía hermanas porque allá en donde yo vivo, bueno, acá en Berazategui está mi familia, solamente estaban las hermanas mercedarias que veías ahí en la parroquia, pero eran 1 o 2 nomás. Así que a mí tengo el recuerdo ese, ¿no? De las hermanas que daban catequesis también en esa época. En la primaria yo tuve también como catequista a la madre Ioya, a la hermana Ignacia en su momento también, en 2.º grado. Así que bueno, ese fue mi recuerdo, así, ¿no? Y bueno, el lugar, el parque, ¿no? La escuela grande, qué sé yo. Estela, aprovechamos, estamos conversando sobre tu llegada a la escuela como alumna, por qué tu familia, cómo fue que eligieron el colegio María Ward para que vos des tus primeros pasos y cuáles fueron tus impresiones, tus primeras impresiones, no sé si en la infancia o en la adolescencia. Bueno, yo llegué al colegio porque nos mudamos. Cuando era la infancia viví en Avellaneda y ahí iba al colegio de hermanas de otra congregación. Después nos mudamos a Quilmes y ahí iba a otro colegio de hermanas de otra congregación. Y después nos mudamos a Ranelagh. Y yo tengo una tía que había sido inspectora de enseñanza y había sido inspectora de la zona de Plátanos y Berazategui y le recomendó a mi mamá el colegio. Así que yo ingresé en la secundaria al colegio María Guard. Y bueno, habiendo pasado por distintos
colegios antes y distintas congregaciones, lo que más me llamó la atención en un primer momento fue la relación de las hermanas con nosotras. En ese tiempo cada hermana tenía como un curso o más de un curso como tutoras, y mi tutora era la Madre Bodolay. Y no sé, ella me impresionó que con su edad, y era además nos daba religión, la apertura que tenía, que cada día cuando venía a tomarnos lista, nos miraba a cada una y después si veía que alguna estaba mal o decaída nos llamaba aparte. Creo que lo que más me impactó fue esa cercanía y ese poner atención a cada una, y después desde el espacio de clases, porque en aquella época eran clases de religión, siendo, vuelvo a decir, una mujer grande, extranjera, los temas que tratábamos, ¿no? Y cómo ella abría espacios al diálogo, a hablar del noviazgo, de las relaciones sexuales, de la fidelidad o infidelidad, de tantas cosas, y bueno, ella decía, bueno, a ver qué piensan, y se hacían diálogos muy, muy lindos, muy, no sé. Claro, De hecho, con la que fui a hablar cuando yo sentí mi vocación fue con ella un día que vino a tomar lista, a ver quién estaba presente o no. Cuando salió le dije que quería hablar con ella. Eso fue lo que más me impactó. Te impactó y te marcó. Sí. Paso con la tercera pregunta, que ya sería la última de mi parte. Serían, en lo que es la época de secundaria, ¿cuál era sus materias favoritas? Y el porqué de ese favoritismo por la materia. A mí la que más me gustaba era literatura. Lengua y literatura. Y bueno, también historia y geografía, ciencias sociales, que ahora es ciencias sociales, pero sí, lengua y literatura era la que más me gustaba. Ana, en tu caso, Analía. Y en mi caso, bueno, tiene que ver con la orientación, digamos, que elegí yo, y era contabilidad, la materia es contable, y por otro lado la educación cívica también me gustaba mucho. Esas eran como las dos. Además, el formato, teníamos una profe que nos hacía buscar artículos de diario para todas las clases. Había que tener un artículo de diario bien pegado, todo en orden, en el cuaderno, explicado. Celia Gómez Suárez. Bueno, sí o sí te hacía leer, digamos, que uno por ahí de por sí no leíamos el diario, pero bueno, era todo así un acontecimiento toda la semana porque había que buscar, traer, qué sé yo, y era también una tensión ahí al arrancar a ver a quién le iba a tocar leer el artículo. Así que bueno, esas eran como las... Y bueno, y la materia de contabilidad, cuando yo empecé, ese primer año estuvo el profe Gustavo Juárez, y con él hicimos la Expo Contable, que fue todo un acontecimiento para la escuela, y era como una de las primeras veces que se hacía, entonces también fue toda una movida, ¿no? Eso, que estuvo muy bueno. Cada grupo armaba empresas, después compraban y vendían, y hacíamos los documentos contables. Así que eso estuvo muy era un ejercicio interesante, sí. Bueno, ahora ya que terminó mi compañero Juan con las preguntas, empiezo yo. Y la primera que voy a hacer es, en base al colegio / secundario, ¿cómo pasaban ustedes el rato del recreo? En mi época el recreo, había creo que 3 recreos, 2 más cortos que teníamos que estar en el pasillo arriba. Y bueno, ahí caminábamos por el pasillo, íbamos, veníamos, estábamos dentro del aula, se podía en esa época. Y en el recreo largo se permitía bajar al parque, a caminar por el parque. Y tenía en esa época, para mí importante también, daban la comunión, las hermanas daban la comunión a los que querían en el recreo largo. Y para mí esa fue una experiencia muy, muy linda, y que bueno, que tiene que ver también con mi vocación, ¿no? El poder recibir la Eucaristía cada día, que bueno, era una gracia, que ahora yo lo veo así, ¿no? También
Así que bueno, eso era lo que podíamos hacer, digamos. Había que estar arriba o abajo, podíamos caminar acá libre, digamos, por el parque en el recreo de 15 minutos. Bueno, en nuestro tiempo, además éramos todas mujeres, porque Sí. se hizo mixto mucho después, ¿no? En los recreos cortos, yo lo que recuerdo es que nos pasábamos estudiando, no sé, creo que era tal el nivel de exigencia más que en la universidad después. Entonces siempre había algo para repasar o un trabajo para revisar o dábamos una vuelta al baño, pero siempre, porque además podíamos estar en las aulas. Y en el recreo largo bajábamos y también íbamos, bueno, al menos yo iba a la capilla y después charlábamos. En ese tiempo, ya en cuarto o quinto año, nosotras ya estábamos pensando en qué íbamos a trabajar o muchas ya estábamos comprometidas, estábamos de novias, entonces eran como problemas más que íbamos a estudiar, no sé, con 17 años, 18 en aquel tiempo, ya una señorita, ya era casi una mujer. Claro. Y bueno, eso, charlábamos, caminábamos y no había mucho más. Claro, los recreos sin celular. ¿Cómo eran los recreos? No, sí. Sin celular. Teléfono en mi casa tenía yo, así Claro, que sí, imagínate. ¿no? Claro, teléfono de línea. La vida era sin celular, no el recreo solamente. Claro. Sí, sin internet, sí. Yo que tengo muchos más años que Analía, imagínense que era así. A lo sumo nos pasamos los papelitos de atrás para adelante, ¿no? Claro, Había más ese que- era el WhatsApp. Los papelitos Sí. eran el WhatsApp de esa época, tal cual. Y ojo con O lo que la- ponías y que no te agarren con alguna cosa. Porque... Claro, o la página plegada, la hoja plegada en un montón y iban y Exacto. volvían las respuestas. Ese era el WhatsApp nuestro, fuera de chiste. Era el WhatsApp que teníamos nosotros. Mateo. Tener la pregunta Bueno. tal de la tarea, eso nos pedíamos, no había otra. Revisando algunas cosas para el museo, encontré la regla del secundario de mi hermana. Y esto también es WhatsApp. Miren ustedes, Claro, todo lo que está escrito en la regla, hay fórmulas matemáticas, hay palabras que mi hermano sabría escribir bien, además de mensajitos y cosas. Mi hermana se la quiso llevar y le dije, no, yo la encontré y es mi tesoro ahora. Así que la regla funcionaba también de WhatsApp. Mateo. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta y en esta van a tener que hacer un poco de memoria, ya que tienen que recordar un poco lo de antes. Y la pregunta es así: el edificio y la escuela en general en la que estaban, ¿está igual que en la época en que eran alumnas o hubo cambios? El kiosco lo tenía don Osés y don Mayer, y estaba, no sé qué habrá ahora ahí, pero en la esquinita a la vuelta, bueno, y ellos subían y bajaban con las bandejas, pero para secundaria vendían ahí. Es lo único, la ubicación, pero después no estaba lo que ahora es la sala de computación, y esa salita, la antesala, era la sala de donde iba el padre a confesar. La biblioteca, no me acuerdo si era igual, pero el resto sí, más o menos. Bueno, lo que es la casa Mariaguara ahora en el parque era una casa más chiquita. Sí, después me parece, bueno, y después todas las otras casas habitadas, había como 2 o 3 comunidades de hermanas. Y lo que era arriba del gimnasio, que ahora era una casa se hizo casa para hermanas, en aquel tiempo era un lugar donde nos quedábamos a dormir cuando teníamos retiros los fines de semana, eran todas camas. ¿En el gimnasio? En el gimnasio arriba, sí, eran todas camas cuchetas, solíamos tener retiros de viernes a domingo, y entonces nos quedábamos a dormir ahí. Analía. Sí, bueno, el edificio en sí, en general está igual que cuando en la época, digamos, el grueso del edificio es tan distinta de la distribución de los espacios. En mi época, por ejemplo, donde está la dirección ahora era la biblioteca y no estaba la sala de computación, estaba, como dice Estela, había ese pasillito donde estaba el padre que iba a confesar y después se fue armando esa sala que ahora es la biblioteca, tuvo distintos formatos a lo largo del tiempo. Cuando yo estaba en primer año de computación teníamos en el aula unos televisores
de los de antes, con unas cositas así donde escribíamos, bueno, era una cosa de loco. Y después toda la sala de máquinas. A la sala de máquinas, eso teníamos. Ahí donde creo que ahora está quinto de naturales, me parece. Claro, enfrente de la preceptoría. Frente a la preceptoría. Claro. Y después está, bueno, la sala de profesores, hay otra aula también ahora, y Mirá, en el cuartito de orientación era un kiosquito había, porque como no se podía bajar, se compraba ahí en ese ¿Qué era lo más rico, Analía, que se vendía en ese kiosco? A ver si compartimos, Estela, sándwiches de Liliana. salame. Claro, y unos alfajores así, mitad blancos y mitad negros. Sí, es cierto. Los alfajores y los sándwiches de salame. Sí, yo no era de no solía comprar en el kiosco, así que no puedo compartir esa respuesta. Pero sí, había cosas Alfajores de seguramente. maicena blanco y negro. Sí. No los vimos nunca más. No. Bueno, pasamos con la última pregunta de mi parte. de él. ¿Cuál era tu lugar, el lugar que más te gustaba en la escuela? O sea, tu favorito. Para mí, el aula, porque nos pasamos ahí, era nuestro mundo. No pasaban grandes cosas, entonces podíamos entrar y salir, no se cerraban. Y después no es que porque me haya hecho monja, no sé, pero sí la capilla. Que de hecho ahí es donde sentí mi vocación y bueno, fue donde la confirmé. Y después en la congregación es donde entré al noviciado, hice los votos, todo, muchas cosas. Claro, tiene una cara simbólica importante. Sí, pero sí, yo creo que los pasillos y el aula era como nuestro mundo ahí. Bueno, yo coincido con Estela también, ¿no? El aula y el pasillo, que era donde estábamos más la mayor parte del tiempo, y también parte del parque, porque también en esa época teníamos educación física, no como ahora seguidito de las clases, sino que había que esperar, sobre todo los que no vivíamos cerca nos quedábamos. Y entonces, bueno, compartíamos mucho tiempo, éramos varios los que nos quedábamos y bueno, podíamos estar ahí, nos sentábamos ahí donde están los tronquitos, donde estaban los tronquitos o están, porque ahora fueron cambiando de lugar, ahí atrás del jardín, o en el patio, bueno, en algún lugar podíamos andar, ¿no? Bueno, y el parque, sí, el parque siempre fue, o sea, esperábamos ese recreo para poder bajar y caminar por acá, por el lugar. Además, otra cosa, perdón, es que donde estaba nuestra aula, ese era nuestro pasillo, no podíamos ir al otro pasillo. O sea, era por sectores, entonces era todo ese como un mundo de alas del edificio. Era como el que estaba al lado, era el vecino que compartía el pasillo. Sí. Tal cual. Silvia, también que has pasado, estás en la escuela. ¿Qué espacio de la escuela te resulta representativo? Y a Liliana también le pregunto, no sé si Margarita estuvo en la escuela. Sí, también. Bueno, en realidad, bueno, mi historia en la escuela, comienza, en realidad empecé a dar clases, yo empecé a dar clases aquí en el colegio, me recibí de maestra y mi primera experiencia como maestra fue aquí, digamos, no conocía otra experiencia, ¿no? Al ser toda nueva, bueno, absorbía todo como con mucho entusiasmo, ¿no? Mucha alegría, la verdad que me gustaba mucho. Y en ese tiempo, en el 94, cuando daba clases en primaria, tercer grado en aquel entonces, daba clases de religión con el sacerdote Damián Chiasic, ¿no? Que está ahora creo que en Santa Cecilia, y éramos una dupla, y en ese momento era como la dupla, ¿no? y bueno, entre los dos tratábamos de hacer algo, llevábamos a los chicos a los encuentros que organizaba la diócesis, y bueno, y recuerdo siempre a Madre Cornelia detrás, porque por ahí llevábamos muchas ideas así, un poquito de esto de sacar a los chicos, llevarlos toda la noche, porque me acuerdo que los llevamos de 9 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? Y éramos los dos nomás que estábamos con dos, y Madre Cornelia siempre nos estaba detrás, ¿no? Me acuerdo que ese día que llegamos también, ella como vivía en el parque, encendió la luz de su pieza para ver si habíamos llegado, si estábamos todos, realmente muy cuidado y el lugar así que de la escuela en sí, la escuela me pareció muy linda, me admiraba las hermanas, cómo ellas tuvieron que revalidar sus títulos, eso me parecía impresionante, yo decía, eso es un esfuerzo
Y yo que recién me recibía pensaba, digo, no, al entrar en contacto esto, y el lugar que siempre me gustó es el parque, ¿no? El parque en sí, como y espacios de la escuela, y en aquel momento también la sala de profesores era un lugar también donde nos encontramos, y yo aprendía de escuchar, porque estaba como ávida de conocer la realidad para ver cómo podía adaptarme mejor, ¿no? Tal cual. Sí, creo que el parque, bueno, la sala, o sea, todos espacios de compartir, ¿no? De encuentros, de construir, y el parque como un lugar que le da identidad también a la escuela, ¿no? Es como que lo que la hace particular también dentro de lo que es el espacio físico, ¿no? Yo llegué con el primer grupo de las argentinas en el 79, así que fue para mí un cambio muy grande. Yo era una persona muy joven, saliendo de este mismo lugar donde ahora he vuelto después de 40 años. Soy exalumna de este colegio, así que era una escuela muy pequeña, yo era maestra de aquí. Y mi primera misión fue en la primaria como vicedirectora, junto con Catalina, que era la directora. Así que estuve trabajando un año solamente como vice, y después ya pasé a otras misiones dentro de la congregación, pero sí seguí durante años con la parte del catequesis en primaria. Y con la secundaria en realidad tuve los últimos años, porque en realidad son 32 años que me pasé en Plátanos, así que con distintas misiones y con distintas experiencias, pero los últimos años estuve más relacionada con la secundaria, porque un poco más acompañando, ya cuando la madre Boda la dejó de estar en la escuela, acompañando más a la hermana Cornelia, y terminé los últimos años como representante legal, así que me costó estar más con la parte directiva, pero sí, muchas veces reemplazaba si faltaba algún preceptor o algo, así que andaba siempre por la parte de secundaria, porque siempre me tenía así mucha relación con ellos. Llegué a conocer mucho a los profesores, que ahora prácticamente ninguna está, ya están todos jubiladas, así que yo ya hace 10 años que he dejado de estar en Plátanos, fue en enero del 2011, así que de ahí, pero muy lindas experiencias, sobre todo los primeros años. Éramos 3 argentinas con 2 hermanas húngaras, fue para mí un cambio muy grande, pero de muchas enseñanzas y de mucho testimonio, porque realmente personas todas grandes con esa responsabilidad y ese amor a la escuela y esa preocupación. Para ellos no había casi vacaciones, porque era verano y invierno, verano y tiempo de clase con el mismo ritmo. Y ese amor a la enseñanza, a la escuela, todo el proceso, en ese sentido soy consciente de que fuimos haciendo de a poco la incorporación de lo que es la parte de escuela mixta, que costó, pero de a poquito fueron cambios así muy, muy lentos, pero se fueron dando. ¿En qué época empezó a hacer la escuela mixta? A ver, del 90 y algo, ¿no es cierto? En el 93, a ver, 90, o en el 92. Mi hermana es la primera promoción que me lleva 2 años, sí. La primera promoción de la secundaria, ¿no? Claro, porque la primaria antes, cuando llegamos en el 79, era solamente hasta 4º grado los chicos de mixto. Claro. Después estaban y de a poco también se empezó con la primaria, ir incorporando, y que Catalina era solamente aquellos que tenían hermanas que estaban en la primaria. Claro. De a poquito. Margarita, ¿qué otras hermanas argentinas te acompañaron cuando vos empezaste? Y la hermana Antonia, que todavía está actualmente, era la primera regional, porque llegamos a Plátanos porque las 4 comunidades de la Argentina empezaron a hacer una región, y las hermanas húngaras, que hasta el momento pertenecían a la provincia de la congregación de Hungría, se unieron a la región argentina. Y estaba la hermana Antonia como regional, la hermana Leonor Carabelli,
que era la primera rectora, Claro. porque ese año se había retirado la hermana Leticia, y yo estaba en la vice en primaria, así que estábamos las tres. Y compartíamos prácticamente todo con las hermanas húngaras, los almuerzos, la cena, todo. Y a poco, después cuando empezamos a ser más argentina, empezamos así como a respetarnos mutuamente, porque los ritmos eran muy distintos. Sí, Y las comidas también, Margarita, seguro. Las comidas eran, nosotros de chiquitos, yo le voy a contar el comedor de las hermanas, íbamos porque al recreo de este que cuenta Estela en Alía, había un olorcito a comida que nos llevaba a agarrarnos así de la reja y preguntar, ¿qué están cocinando hoy? Porque había unos olorcitos riquísimos, pero había comidas muy raras, Margarita. Claro, sí, las comidas. Y después las cenas eran a las 6 de la tarde. Claro. Entonces para nosotros eso era... Entonces de a poquito con Leonor, que compartí más los primeros meses con ella, porque Antonia vino un poco más tarde, estaba en Giles, tanto Leonor como Antonia venían de Giles, yo venía de Cerrito, de Entre Ríos. Entonces estuvimos más juntas con Leonor, así que nosotros estamos después de cenar por nuestra cuenta, porque cenábamos más tarde. Así que, pero para mí fue una enseñanza muy, muy grande. También, verdad que yo estaba aquí con las hermanas, la mayoría eran alemanas, aquí en Cerrito. Así que más o menos estaba acostumbrada a estar con gente de otros países. Pero entre la parte de las hermanas húngaras con las hermanas alemanas era otro cambio también, y era mucho más en ese sentido. Así que me acuerdo que los primeros meses, en ese momento la escuela primaria tenía 24 docentes, porque yo aquí había estado con la hermana Teresa Heck, que después terminó siendo directora de Plátanos también, de primaria. Éramos primaria solo con un curso cada grado, y llegar ahí con 24, así que andaba con los nombres de los docentes en los bolsillos para tener idea. Y la que tengo que agradecer mucho era Nushi y Raquel, que en ese tiempo tenían doble turno, que fueron las que me adestraron para ir empezando a esa nueva misión. Así que para mí fue un cambio rotundo. Pero muchas gracias. No puedo dejar de dar gracias por todo el aprendizaje y la experiencia rica que me ayudó a crecer y a madurar en tantas cosas. Hermoso relato. Hicimos la pregunta 7 ya. No, sobre los recuerdos del jardín. No, todavía no. Ahora me tocaba hacerla. Dale, Mora. Es que uno de los lugares más lindos es el jardín. Y la pregunta es, ¿qué recuerdos te trae ese lugar? Bueno, para mí en la parte del ombú, no sé por qué, porque ahí nos sentamos a conversar también. Y después esta época de primavera, ¿no? El aroma, no sé, todo estaba tan verde, tan... Y me acuerdo también en el jardín a una de las hermanas húngaras, la madre Sabo, que ya estaba jubilada, pero que caminaba, iba y venía, y bueno, y nosotras nos acercábamos a hablar y a preguntar a las hermanas que no estaban directamente en la escuela, siempre a conversar con ellas andaban dando vueltas. Y el estudio, que es donde teníamos los retiros, las convivencias, parece, bueno, la capilla también, ¿no? Pero toda esa parte. Analía, en tu caso... Yo, bueno, como dije antes, recuerdo del parque, el recreo largo que teníamos, que se podía caminar por acá por el parque, y también se hizo, me acuerdo, una obra de teatro. Cuando yo estaba en primer año se hizo una obra de teatro. En esa época se hacían varias, casi todos los años, y se hizo una acá en el parque. Nosotros en primer año teníamos una función me acuerdo así patente, al final de la obra repartir unos pancitos. No me acuerdo bien a qué venía eso, pero bueno, esa era nuestra participación, las del primero.
Y bueno, y ensayábamos acá en el parque, qué sé yo, bueno, el escenario que se hizo acá cerca donde está la casa que era del noviciado, la casa más nueva, digamos, que se construyó. Y bueno, tengo esos recuerdos, ¿no? De los ensayos acá en el parque, y bueno, y también también solíamos hacer convivencia, que eran los momentos donde podíamos estar más tiempo acá en el estudio y en el parque, bueno, con la oración o compartir. Así que esos son como los recuerdos que yo tengo del parque en esa época. ¿Qué les parece que les podemos preguntar? A mí la que más me gustaría saber si cuál fue el peor lío que hiciste y si alguna vez te suspendieron. Hay sonrisas, eso habla. No, suspender no me suspendieron, tampoco tuve amonestaciones, creo que firma, no sé si habré tenido alguna. Lo que sí me acuerdo que hicimos un amotinamiento en finales de cuarto porque queríamos que salga abanderada una compañera nuestra y salió del otro curso. Entonces el motín consistió en no querer salir a los recreos, eso era el lío más grande que podíamos hacer. Lo cual a nadie le molestó, a nadie le importó nuestro motín, no afectó a nadie, pero nosotras nos sentimos que habíamos hecho una protesta pasiva muy importante. Salimos al baño y no salimos a ningún lugar, y como en aquel tiempo se podía entrar y salir, ni se dieron cuenta que nadie había salido. Pero bueno, ese fue nuestro acto de rebeldía más. También hay una cuestión, era la época militar. Entonces no había rebeldía en ninguna parte, digamos, como porque se jugaba la vida también, ¿no? Pero sí, creo que esa fue el acto de rebeldía más activa, pasiva, de protesta más grande que hicimos. Analía. Bueno, yo era bastante tranquila, no era por nada. No era de las que estaba involucrada mucho en los líos en realidad. Así que no he tenido tampoco suspensión. Sí, digamos, en el grupo pasaban cosas, había algunas, ponía música en el recreo que no se podía alguna vez, qué sé yo. Pero yo sí, una vez en esa época, bueno, tuve que una vez firmar, porque estábamos mirando en el pasillo que da a la calle por la ventana, no se podía mirar por la ventana, ni acercarse a la ventana. Entonces, bueno, justo nos vieron ahí, éramos 3 compañeras, no sé qué estábamos mirando para afuera, y entonces, bueno, a firmar por estar mirando por la ventana. Pero bueno, una cosa, digamos, pero así grande, de líos y eso no solían pasar, más que, bueno, algunas travesuras así de las aulas, digamos. Pero bueno, yo como era bastante tímida y así muy reservada, tampoco era que no me involucraba demasiado en esos problemas, así que bueno. Ya me acuerdo una firma que tuve, porque una compañera le había pegado un papelito a otra en la espalda, y entonces nos fuimos a firmar un grupo ahí. Entonces yo no sabía por qué firmaba y había que escribir por qué firmo. Digo, ¿y yo por qué firmo? Por no haberle sacado el papelito de la espalda. Porque yo lo vi y no hice nada. Entonces, bueno, por eso firmé. Y después algunas firmas de esas colectivas que firmamos todas, no sé. Hola a todos y buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo le venía a preguntar, la 15, que es, ¿qué huellas le dejó en su vida el paso por el Colegio María Ward? Y bueno, a mí yo casi que me crié acá, así que es todo lo que soy, creo que además de mi familia, por supuesto, pero todo lo que aprendí, lo que soy, digamos, mis valores, lo recibí acá en la escuela, digamos. Estoy acá desde los 7 años hasta terminar la secundaria y al poquito tiempo ingresé también en la congregación, así que es como que mi vida casi es fruto, es una gracia también de todo lo que aprendí acá, no solamente de las hermanas, sino bueno, de los docentes, de los profesores, de los maestros, de mis compañeros. Así que yo estoy agradecida, digamos, a Dios por haber podido participar, ser parte, ¿no?, de esta historia, a mi familia que
que porque justo también yo lo leo así como una gracia de Dios, que justo cuando yo empezaba primer grado tuve que venir para acá, digamos, ¿no? Fue en ese tiempo que nos cambiaron de escuela, a mi hermana sobre todo. Entonces, como bueno, como que Dios también tenía un camino para mí en este lugar, ¿no? Por eso doy gracias realmente a Dios y bueno, y a todos los que han sido parte de mi formación. Bueno, yo entré en la mitad de la secundaria, ¿no? Pero una de las cosas que me dejó, bueno, y que en las hermanas me cautivó, las que había las que conocí, al conocerlas, fue, bueno, esto que decía, la cercanía, y después también yo estaba de novia en aquella época, comprometida por casarme, porque ya con 17 años, ya no estábamos, la mitad del curso ya estaba con alianza de compromiso en aquella época, nos casábamos muy jóvenes. Y ahí descubrí también mi vocación. Me acuerdo, como conté antes, que en la capilla ante ese Cristo que estaba verde antes, pero bueno, ahí las Eucaristías, las convivencias, y después ahí ingresé, ahí tuve toda la formación inicial y después tuve 10 años, desde el 2000 al 2010, trabajando también en la escuela, ¿no? Entonces mucho de parte de mi vida está, pero sobre todo la pertenencia a la congregación, el haber conocido a María Ward y haberla conocido encarnada en persona, ¿no? Muchos de sus valores, también muchas cosas con las que no estaba de acuerdo, pero es parte de la vida, ¿no? Y también algunos profesores y profesoras con quienes hubo más cercanía y que para mí fueron también, no sé si modelos, pero desde lo pedagógico, desde su forma de ser educadores, educadoras. Muchos de ellos ya no están, la mayoría se están jubilados. Pero sí estar disponibles para nosotras. En tu caso, Margarita. Como les dije la vez anterior, que para mí, llegando como docente y después hacerme cargo de la dirección, para mí fue un aprendizaje muy grande, porque yo fui parte de este primer grupo de Argentina que empezó este nuevo proceso, con un grupo de hermanas así más relacionadas directamente para trabajar. Me acuerdo de aprender de Catalina, que ella siempre me decía, yo nunca di clase, me decía. Entonces era apoyarme. Y fueron años de mucha experiencia, como dije, de crecimiento humano y del mismo tiempo de enriquecerme, porque venir de un pueblo tan chiquito en ese momento, Cerrito tenía 500 habitantes, y ir a otro mundo, empezar a viajar a la capital, para mí era todo una cosa tan amplia. Yo tenía en ese tiempo, cuando empecé ahí, 32 años, o sea, era muy jovencita, y para mí era un cambio muy, muy grande, pero de mucha riqueza, porque aprendí mucho, como decía Estela, por todos los valores y la riqueza que tenían esas hermanas y la cercanía y como que esa acogida, tenían sus privacidades también, pero el hecho de como profesionales y como con la edad que tenían, cómo se dedicaban a la educación y esa apertura de algunas de ellas hacia los jóvenes con sus problemas, con sus inquietudes, y eso me ayudó. Claro, y sobre todo mucha riqueza recibí de ellas, porque también uno era más joven, entonces estaba más dispuesto y abierto para hacer todos esos cambios, pero tengo muy buenos recuerdos. Pasé muchos años en Plátanos, así que tengo en distintas etapas de mi vida, pero siempre digo, parte de mi vida, de muchos años de mi juventud, los pasé ahí. No puedo dar más que gracias por todas las riquezas y por todas las experiencias que he recibido en esos años. Gracias, Margarita, por sumarte y por contarnos. No sabía que eras de las primeras monjas, hermanas argentinas, y nada, un placer escucharte y conocer esa parte de la historia de la escuela.
Silvia, te pregunto lo mismo. ¿Qué significa para vos el paso por el Mayagüar en tu vida? Mira, yo, en toda mi formación, digamos, académica fue en el ámbito público, de la escuela pública. Al ingresar con las hermanas y después empezar a trabajar, como les decía, mi formación docente en el colegio, a mí se me abrió un campo muy amplio desde la fe, ¿no? Esto de poder evangelizar a través de la educación. Y lo veía en las hermanas, en el ámbito, en los espacios, en las misas, en los encuentros. Entonces, como que también me confirmó y me consolidó en esta búsqueda que yo venía haciendo, ¿no? Desde llevar, digamos, uno cuando descubre la vocación religiosa, ese deseo de llevar a Dios, de ser feliz, y lo veía, ¿no? Lo veía aquí, y eso, ¿no? Para mí fue abrir un amplio campo de misión, ¿no? De una misión que yo venía, de una misión más pastoral eclesial, si se quiere, ¿no? Fue muy... Y recuerdo el cariño de las hermanas también en eso. Y como toda su fuerza estaba colocada en la misión que era aquí, que era el colegio. Bueno, así que última pregunta y piénsenlo porque es para hacer una actividad, una posible nube, ¿sí? de palabras. Piensen una palabra para definir qué es el Mayagüar en su vida. Una sola palabra. Huella. Huella. Fundamento. Crecimiento. Crecimiento. Cercanía. Cercanía. Huella, fundamento, crecimiento y cercanía. Tienen sentido y la verdad es que las palabras se relacionan entre sí y bueno, sirven como la idea es armar con estas palabras y la de las otras encuestas una nube, a ver cuáles se repiten, cuáles se relacionan y bueno, tratar de entre todos construir un sentido de lo que es Mayagüar en la vida de las personas que pasan por la escuela. Así que bueno, con esta pregunta ya doy por terminada la entrevista, la charla en realidad. Y bueno, quería agradecerles a Margarita, a Silvia, a Estela, a Analía y también a Mateo, a Mora, a Joaquín, a Kevin y a Yara por compartir este momento, por sumarse a la propuesta y bueno, espero que y bueno, a Vero también que está acá de apoyo técnico. Bueno, muchísimas gracias y ya nos veremos en algún momento. Analía, seguro nos vamos a cruzar cuando termine la pandemia y bueno, agradecerles el tiempo. Gracias a todas. Les haremos llegar después la compaginación de entrevistas para que también ustedes las disfruten. Sigan las redes y ya a partir de 15 de octubre empezaremos a compartir videos y demás producciones de exalumnas que todas dieron su presente. Así que vamos a estar ahí festejando también la virtualidad. Gracias, Vero. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Gracias por todo.